Bien. Ingeniero Heriberto Pronelo, muy buenas tardes, bienvenido a Motores a Pleno. Daniel Meneghelo, Néstor Lajes le saludan. ¿Cómo está usted? Muy bien, Gabriel, muy bien. Daniel. Daniel, Daniel, perdón. Ah, ¿quién está ahí al lado? ¿Su secretaria, su esposa? Mi secretaria, mi esposa está eh, a 2 metros. Bueno, ¿cómo se llama su esposa? María, Ah, María. Bueno, un gusto, María. Gracias por dejarnos atender y quitarle este espacio a una figura tan trascendente del deporte motor nacional, pero no solo eso, también del automovilismo en particular también. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Y su secretaria cómo se llama, Heriberto? Nati, Nati, gracias por todo lo que hiciste para comunicarte con nosotros y que pudiéramos tener hoy sentir el orgullo de estar con este próximo hombre que va a cumplir 90 años ahora el 2 de febrero en próximos días. No, por favor, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Nacido en Morteros, donde nació mi madre, así que tenemos algo que ya nos une o nos identifica, Heriberto. así es, así es. Sí. Bueno. Y después yo volví, yo me fui de Morteros con 1 año y volví a los 9 años, una cosa así, al colegio de monjas. Y bueno, como era muy travieso, la pasé muy mal porque eh, tampoco eran quedadas para castigar, pero yo era un rebelde incurable. Y bueno, después de eso me calmé, porque, porque tuve la suerte de darme con una maestra que me entusiasmó por estudiar, por el conocimiento en general. Qué bueno. Pero hay un antecedente suyo de un papá almacenero mayorista, almacenero de pueblo. Almacenero de pueblo. Almacenero de pueblo. Primero tuvo un almacén de ramos generales y después anexó al lado de eso un bar donde se juntaban todos los hombres del pueblo a tomar un ajenco, que era la bebida popular en aquel momento. Y bueno, en Mar Chiquita pasé una infancia espectacular. Tenía un viejo que me daba todos los gustos y me dejaba correr todos los riesgos. Así que pasé buenos periodos en cama, apretada por los caballos, de todo tipo de cosas. Claro, porque estamos hablando de una época incipiente para los autos de calle, ¿no? Claro, sí. Yo en ese tiempo vivía, soñaba con los caballos. Mi papá en ese almacén de ramos generales, que luego vendió para invertir en una empresa química relacionada con sacar un producto sulfato de sodio de la Mar Chiquita. La Mar Chiquita se secó y mi papá se fundió. Pero en su época de bonanza, cuando yo tenía esos 10 años, él me construyó un dormitorio en el fondo del terreno del negocio de ramos generales, que era todo muy grande, donde tenía el lugar para el caballo, que era igual que mi dormitorio en dimensiones, solo que no tenía frente, eran nomás 3 paredes. Luego venía mi dormitorio, que tenía más o menos 3,5 por 6, y luego el palomar, que también tenía las mismas dimensiones. Esas 3 cosas formaban una especie de bloque. Así que imagínate,
mi viejo, los regalos de mi viejo eran municiones para los rifles. Y estaba todo el día yéndome a cazar. Organizamos expediciones de caza y nos quedábamos 4 o 5 días durmiendo en esta frazada atada a 2 árboles, ¿cómo le llaman a eso? Cama paraguaya. No, pero creo que le daban otro nombre que se me fue ahora. Bueno, la cuestión es que teníamos que hacer eso porque todos los campos en torno a Mar Chiquita estaban infectados de yarará. Ajá. Así que había que dormir con cierta precaución para evitar una picación, ser picado por estos bichos, ¿no? Claro. Y amén de estar lejos de un centro ciudadano para después tener una curación posible, ¿no? Sí, lo más cercano era Balnearia. Y en Balnearia había un médico muy reconocido, tanto en su calidad como médico, como por sus acciones en la política. Era digamos, yo lo tengo como mi personaje inolvidable. Ah, qué bien. El doctor Pereira, un tipo muy, pero muy especial. Y bueno, en una ocasión, a causa de todas estas circunstancias que les vengo contando, estaba limpiando un rifle en una de esas excursiones. Estábamos a unos 30, 40 kilómetros de Mar Chiquita, por ahí por Altos de Chipión. Y estaba limpiando el arma, pensé que no estaba cargada y limpiándola accioné el gatillo y tenía una mano agarrando la punta del caño y salió el tiro, me traspasó un dedo. Todavía tengo la marca. Bueno, yo no quería que esa salida de casa se abortara por mí. Así que para pararme la sangre buscaron un poco de tela de araña que había colgado de un alambrado y con un palito me lo pasaron por dentro de la herida y efectivamente eso paró la sangre. Y luego me vendaron con unos trapos que conseguimos también colgando de un alambre. Y claro, eso se debe haber infectado. La cuestión que la mano empezó a hacer un sapo, un esfuerzo. Se puso enorme y con un color raro. Así que ahí todos decidieron que teníamos que volver. Y volvimos. Y yo entré por el fondo de mi casa, dejé el caballo y volví por el fondo de mi casa, que era una galería larga que daban todos los dormitorios, y ahí llegaba a la cocina. Y venía desenvolviéndome los trapos que me habían puesto, y cuando llegué cerca de la cocina, tiré el trapo y claro, empezó a salir sangre. Entonces me puse la mano contra el estómago y me apreté con la otra para ver si con eso paraba la sangre. Y en esas condiciones entré caminando a la cocina y mi mamá se puso contenta y de pronto me dice, ¿qué te pasó ahí? Me pegué un tiro. Le dije, y mi mamá se desplomó. Pensó que el tiro era en el estómago. Heriberto, ¿cómo llega usted a Industrias Kaiser? ¿A estudiar, a trabajar? No, yo para ese momento ya había creado una empresa que se llama Bailpac.
que está compuesta por el nombre de los 4 que la creamos. Teníamos cada uno un cuarto de la empresa, y con eso empezamos a armar los equipos de alta. Luego, con la gente de Cicles Mundo, que todavía está en Villa María, hicimos una sociedad para fabricar motocicletas. Tuvimos la concesión en la Argentina de la marca Java, o sea que tenía bastante transitado. Había fabricado lanchas y ya había ganado con una lancha mía, manejada por Omar Donayo, la carrera Santa Fe Rosario. Bueno, y en esas circunstancias hice el auto de De Paoli, el Valiant de De Paoli. Eso fue... De Paoli, perdón, ¿de Río Cuarto? No, de Villa María. Ah, de Villa María. Que tenía la fábrica de acoplados. Ah, está. Que después continuó el hijo de ellos, el hijo de Paoli. Bueno, y yo hice el Valiant de Paoli, que tuvo mucha repercusión. En ese gran premio, el del 66, o no sé si 65 o 66, los autos se alinearon frente al Automóvil Club. Eran, como siempre, en los gran premios, cerca de 100 autos, y eligieron el auto mejor presentado del año, o alguna cosa así, y ganó el auto que yo había hecho para De Paoli. Claro. Yo me confundí con el Valiant de Parodi, perdón. Con el Valiant que tenía Parodi en Río Cuarto. Me confundí con ese. De Paoli. De Claro. Paoli, sí. Este es De Paoli. Bueno, entonces, eso fue uno de los aspectos que influyeron, pero lo que más influyó fue que yo venía escribiendo unos artículos que se relacionaban con la motoneta, que tenía que la estructura era de materiales compuestos, no tenía, no era un tubo, no eran tubos de acero soldados como son la estructura de las motocicletas o de las motonetas, sino una estructura digamos, de plástico, de materiales compuestos. Y eso originó, bueno, eso, la fábrica que proveía todo eso, que todavía existe en Inglaterra, Scott Brothers, me pidió que escribiera reseñando los ensayos que se habían hecho en el IAMA, etc. Y ese artículo circuló por todo el mundo. Y en General Motors usaron ese artículo y esas ecuaciones para sacarle un pedazo de chasis al Corvette que sostenía el paragolpe. Y lo hicieron sostenido por la propia carrocería, que era de plástico. Y el que estuvo a cargo de todo ese operativo en Estados Unidos, el General Motors, era Howard Ripper. Y Howard Ripper fue contratado por ICA para dirigir una parte de la creación del Torino y de la fabricación. Entonces, él, cuando llegó, preguntó quién había del grupo de ingenieros especialistas en estructuras. Y le dijeron, ninguna, nos ayudamos entre todos cuando tenemos alguna cuestión de esa materia. Entonces él dijo, no, pero es imposible. Nosotros hicimos tal y tal cosa en Estados Unidos basados en un artículo de un argentino, pero no se acordaba el nombre. Habló por teléfono en Estados Unidos y le dijeron que decía, el artículo decía Heriberto Cornelo Villa María. Entonces mandan un auto a Villa María.
a buscar el tal Heriberto Ronelo. Entra por la primera estación de servicio que estaba en la ruta 9 y no me conocían. Y sigue preguntando así cada 4 o 5 cuadras. Y así transcurre toda la ciudad y estaban ya saliendo para el sur, hacia Buenos Aires. Estaban saliendo de la ciudad y no habían conseguido a nadie que conozca al tal de Heriberto Ronelo. De pronto entran a una fábrica de acoplado, que era la de De Paoli, y cuando me mencionan los tipos, sí, le dice, claro, él nos hizo el auto que nosotros tenemos, un turismo carretera, vengan a verlo, y ya se bajaron la gente de ICA, fueron a ver el Valiant, que realmente era un auto que estaba impecablemente presentado, tenía una trompa de un diseño que hasta ese momento no existía en el turismo de carretera, y se vuelven, y allí les dan mi teléfono, el teléfono de mi casa, se vuelven, y a las 10:30, 11 de la noche me llama por teléfono desde ICA Renault, el contador de experimental, y me dice, mire señor, mi nombre es Antonio Mandakovich, yo soy contador del sector experimental de ICA Renault y queremos proponerle tener una entrevista con usted mañana a las 7 de la mañana. Yo creí que era un chiste, porque ¿quién te va a citar a casi las 11 de la noche para que estés a las 7 de la mañana en un lugar que queda a 150, 160 kilómetros? Y el hombre percibió que a mí me parecía que era un chiste y le dice, mire, yo sé de usted por Orestito Berta, que trabaja acá con nosotros, y me ha contado de su amistad con usted, así que sé entonces qué edad tiene usted y todo eso. Y como yo soy un hombre bastante mayor, me permito darle un consejo. Venga, que la propuesta que tienen para hacerle es realmente buena. No se lo pierda. Y me convenció. Así que al día siguiente agarré el auto, me levanté muy temprano y llegué puntual a la cita en ICA Renault. Me encontré, me hicieron pasar a una sala, me ofrecieron un asiento y enfrente mío tenía 5 personas, el gerente de ingeniería, Doward Lipper, que casi no sabía castellano, y el contador, y otros gerentes de otras áreas. Y empezamos a conversar, me dijeron que habían estado viendo el auto, etc. Y querían que diera un curso a los ingenieros que estaban trabajando en el proyecto X, que después seguía el Torino, que a ese momento no lo habían bautizado todavía. Que diera un curso acerca de materiales compuestos y su capacidad estructural y todo eso. Yo no tenía ni idea de valores. Además, para mí todos los valores siempre habían sido, digamos, modestos.
Yo daba clases en un colegio secundario en Rivadavia, en Villa María, y ustedes saben lo que se podía ganar en aquel tiempo en una actividad como esa. Y las otras dos empresas que les mencioné, aparte de eso, yo fabricaba cabinas para jeep y lanchas en el lavadero que yo tenía en Villa María y que tenía mucha superficie. Aproveché para también ahí tener ese tipo de industria. Pero todo eso hacía que siempre estuviera muy ajustado con la plata. Entonces, hablamos de las necesidades de espacio que iba a tener, de dónde iban a salir los materiales, de qué iba a tener. Yo les dije, sí, pero estamos en julio y yo tengo que terminar el año en el colegio donde doy clase, no puedo desertar a mitad de año. Entonces, Jorge Harber, es un americano muy entusiasta, un ingeniero muy capaz que dirigía la parte experimental, me dijo, bueno, usted va a tener chofer para ir a Villa María, y esos ratos en que el chofer lo lleve y lo traiga, me temo que van a ser los únicos que va a tener para dormir, porque el trabajo que le espera es inmenso. Bueno, así se hicieron las 12. Y cuando salí desesperado porque ya me di cuenta que venía el momento de decir cuál era mi precio para eso. Y salí desesperado a verlo a Mandakovich y le dije, yo con usted cumplí. Usted me pidió que viniera a pocas horas a este lugar que está a 160 kilómetros y yo cumplí. Ahora necesito pedirle a usted un favor. Necesito que me oriente acerca de cuánto cuestan los cursos como el que me piden que dé. Mandakovich sacó una carpeta donde tenía todo eso y los cursos costaban una diferencia fenomenal entre el más barato y el más caro, así como de 15-1. Y con todos esos números entré cuando se reanudó la reunión, me senté enfrente de todo este séquito de personajes y el que dirigía la batusta, que era Jorge Harber, dijo, bueno, entonces nos dice por favor cuál es su costo para ese curso. Y yo sumé el más alto y el más bajo y lo dividí por 2. Y le dije lo que para mí era una cifra tremenda. Y el hombre inmediatamente, como si le hubiera dicho una cosa que él ya conocía, se da vuelta hacia Antonio Mandakovich, el contador, y le dice, Antonio, usted ocúpese de tener una caja porque seguramente él va a necesitar comprar materiales para poder realizar su tarea, y entonces habilítele una cuenta y manéjela usted. Sí, entonces Antonio le dijo, sí señor, yo me encargo. Bueno, cerrado ese tema, uno de ellos dice, bueno, pero nosotros tenemos otra cosa para mostrarle. Y salimos de esa oficina, cruzamos una buena parte del salón de experimental, que era la primera vez que yo lo veía y me impresionó mucho. Un salón
que tendría 60 metros para un lado y 60 metros para el otro, con una cantidad grande de autos adentro, todos autos, digamos, había autos que se usan de evaluación, se llaman, y que se usan para comparar con el producto que se está diseñando. Bueno, usamos el salón ese y salimos por el portón más grande de experimental hacia una playa que evidentemente estaba recién hecha porque el hormigón del piso era casi blanco, y a esa playa daban unos galpones con portones de aluminio que parecían recién hechos, y los portones estaban levantados y dentro había unos autos puestos sobre caballetes, unos cascos, y con toda la chapa alrededor. Y me dice, bueno, este es el proyecto X, el auto nuevo que vamos a hacer, y nosotros quisiéramos hacer un equipo de competición y que usted se encargue del equipo. Hemos visto el auto que está de Paoli, y entonces queremos que se encargue de hacer estos autos, transformarlos en autos de competición. La chapa, me dijeron ver, la chapa todavía no está en condiciones, es decir, eran las formas del Torino, pero las pestañas estaban todas deformes, porque estaban recién poniendo a punto las matrices. Y cuando vi todo eso y la idea de hacer 4 autos, y estaban los 4 cascos ahí, le dije, señores, pero acá hay algo que no es imposible. Yo, si les tengo que dar ese curso del que venimos hablando, yo tengo que estudiar, es decir, el curso supongamos que sea 4 horas por día, pero yo para hablar de 4 horas por día a ingenieros que saben de qué se trata, yo tengo que estudiar todo el resto del tiempo y repasar y conocer todo lo que existe acerca de lo que estoy hablando. Así que es imposible que yo pueda hacer las 2 tareas a la vez. Y ahí se nos cayó el alma a todos, veníamos de vuelta hacia el escritorio, todos cabizbajos, como si nada tuviera sentido que ocurra, tampoco el curso. Hasta que un señor de ese grupo, el señor Fullana, que siempre yo me acuerdo de él porque era el tipo más elegante, el tipo que vestía más elegante de la fábrica, siempre con trajes impecables. Bueno, entonces Fullana dice, ¿y si cambiamos el enfoque y en lugar de dar el curso, usted viene y hace todas las cosas que se relacionan con los materiales compuestos que necesite el proyecto, mientras trabajan los autos con su equipo, y le damos ese grupo de locales hechos de madera, que fue la base del grupo de diseño de la fábrica, de la parte de la ingeniería civil de la fábrica. Pero claro, desde que lo habían instalado eso hasta este momento habían transcurrido varios años, y toda la madera, por ejemplo, del piso se había picado. Entonces uno iba caminando y tenía que ir eligiendo qué tabla iba a pisar para no caerse, porque esa construcción se pone a 50 centímetros del suelo.
y era fácil romper una madera e irse para abajo. Entonces, adoptamos ese plan, yo trasladé gente mía a trabajar ahí, al piso le pusimos placas de madera compensada de estar relativamente gruesas y funcionó perfecto. Y ahí pusimos tableros y todo lo que era en aquel tiempo que existía una computación, pero era muy precaria. Bueno, la cuestión es que después de ese acuerdo, nunca más hablamos de los recursos. Y entonces yo tenía que hacerme alguna regla para definir cuánto cobraba por las cosas que hacía. Y como ocurría también que me traían otros problemas, por ejemplo, las bobinas del banco de prueba de los motores solían quemarse con bastante frecuencia. Entonces, cuando estaba haciendo un ensayo de motor de 1000 horas, por ejemplo, que es un ensayo muy largo, y se rompía se quemaba una bobina, tenían que empezar de nuevo, no podían parar y continuar. El ensayo se daba por perdido cuando había que parar. Entonces me dijeron, ¿usted se anima a hacer bobinas que duren? Y yo dije, sí, me animo, déjenme estudiarlo. Lo estudié, me pareció que encapsulándolas las salvaba, porque los que las perjudicaba a las bobinas eran las continuas salpicaduras de agua, porque en ese lugar se manejaba mucha agua para el enfriamiento de los motores y todo el sistema. Bueno, hice unas bobinas encapsuladas, esperé que duraran, que se hicieran ensayos que durara, les pregunté, cuando dieron la conformidad, recién la facturaba. Y fue una época muy buena porque me dio un resultado económico que a mí me venía muy bien porque me permitió terminar la fábrica de Villanueva. Y con eso le he contado. Perdón, no lo quería interrumpir. Ahí es donde se produce la asociación con Oreste Berta. Sí, cuando a mí me toman, yo enseguida, ese mismo día, cuando salgo de la reunión, antes de volver a entrar después del almuerzo, yo le digo a Mandakovich, Berta está por acá, ¿no? Sí, trabaja acá. ¿Por qué no me lo consiguen? Yo quiero hablar con él. Y al ratito vino Berta y le dije, bueno, es posible, si nos arreglamos que yo esté acá. ¡Qué bárbaro! Y poco tiempo antes habíamos estado juntos en una carrera donde él había ido con su Renault y con Copelo a correr a Villa María. Estuvimos los tres con Ternengo. Bueno, y cuando esto se concreta, ahí me entero que Oreste tenía un conflicto que venía de lejos con Horacio Stevens, porque Horacio Stevens era director de la empresa y estaba a cargo de la parte competición. Uh-huh. Y Oreste, con su Renault hecho en el garage de su casa, le ganaba vuelta y media. Cada vez que le ganaba Oreste al equipo oficial, era un disgusto mayúsculo para Steven, que disponía de todo lo que quisiera, incluso disponía de pilotos como Gastón Perkins o los Guimarães,
que eran muy buenos pilotos también, y que un particular con el auto hecho en el garage de su casa le ganara, imagínense la situación de este hombre, ¿no? Era un cimbronazo, sin duda, ¿no? Era así, era un disgusto. Entonces, ahí yo me voy enterando que mi tarea corresponde al área que está a cargo de Horacio Stevens. Ahora me resultaba raro, yo digo, ¿cómo? Me elige la gente de Córdoba y voy a depender de un señor que está en Buenos Aires, que no conozco. Bueno, enseguida, a los pocos días, cayó en el DC-3. El DC-3 era un avión originalmente para unos 30 pasajeros, pero estaba transformado para 7 o 8 personas nada más, con un lujo asiático, con un cajón que tendría 50 centímetros de alto, 50 centímetros de profundidad y 1,20 m de largo, lleno de hielo y whisky, de botellas de whisky. Porque McClure, el presidente, le gustaba tomar, no era un alcohólico, pero le gustaban los buenos whisky. Bueno, la cuestión es que Steven se venía con ese avión, el piloto, la azafata y él solamente. Atravesaba en la pista de la fábrica, un auto lo estaba esperando, yo veía el auto llegar y por otro camino que no estaba, que yo no veía, entraba por el frente a un escritorio muy lindo y la secretaria, que todavía es como si la viera ahora a la secretaria, venía y me decía, señor Cornelo, llegó el señor Steven, dice si usted sería tan amable de ir a verlo. Y no venía a ver lo que estaba haciendo, yo no lo podía entender. Claro. Bueno. A ver, discúlpeme, pero para orientar un poquito a la gente, Horacio Steven es aquel de los famosos prototipos Ford que se prendían fuego, con la muerte de Oscar Cabalén, por ejemplo, y que después derivó en el Trueno Naranja, un constructor de autos importantes, ¿no? Los Steven Chevrolet, inclusive equipo oficial también. De construir, Horacio no sabía un rábano. ¡Epa! No, cambia la historia, ¿eh? No, pero permitime. Pero sí tenía la inteligencia de elegir tipos de la capacidad de Pedrito Campos. Que estamos hablando de una persona de una capacidad enorme, ¿no? Bueno, en ese auto, también en las carreras ocurre mucho, que la presión de la urgencia siempre, todo tiene que hacerse en tiempos imposibles, porque lo único que no se postergan son los campeonatos, pero las decisiones de hacer el auto y de encargarlo se postergan hasta el límite de que hacerlo es un milagro. ¿Te das cuenta? Sí, lo escucho, lo entiendo. Yo veo mucho en los proyectos que nos pasa eso. El que encarga el proyecto le da vueltas y vueltas y vueltas, y cuando se decide, lo quiere en tiempo récord. Entonces hay que trabajar con la angustia de los plazos. El proyecto más importante suyo, el más famoso, es el Guaira, ¿no? Viento en quechua, me parece que significa. ¿Por qué eligió ese nombre? Ese nombre fue cuando una prima mía estaba de novia con un artista plástico
Polecelo, ¿Rogelio? sí, El que pintó el auto de Maldonado. que falleció hace poco. Sí. Bueno, y yo estuve en contacto con la señora para contarles historia. Y fuimos a su atelier. Entonces yo le contaba del proyecto y le contaba de los ensayos en el túnel de viento de Llame. Y le contaba, y dice, ¿cómo se llama el auto? No, todavía no hemos pensado. A los técnicos en general nos pasa eso. Trabajamos en un proyecto, pero nunca lo bautizamos hasta que llegue el momento en que la denominación hace falta. Bueno, le contesto el auto, entonces me dice, y ese auto tendría que llamarse Guaira. ¿Y por qué Guaira? Porque es viento en quechua. Y me sonó tan bien que dije, sí, hecho, le voy a poner ese nombre. Y ahí quedó el nombre, sí. Y después vino el halcón, que lo usó el Nene Ternengo, que usted ya lo conocía de años anteriores. Uy, de muchos años anteriores, cuando corría en moto, él venía a parar a mi casa. Éramos amigos con el Nene. Además, una persona tan querible, pero tan querible era el Nene. Y hay un auto que usted hizo para Ternengo, un Fórmula 1, que yo no sé si usted construyó el chasis total de aquella famosa cuña con motor F100 o era sobre la base del chasis Bravi. Era sobre la base del chasis Bravi, sí. Y yo hice toda la carrocería, sí. Un diseño tremendo para el año 69, 70, por ahí, ¿no? Sí, se lo ve todavía ahora, se lo ve hermoso el auto, sí. Pero nos duró muy poco porque era el tiempo que Rafaela se largaba desde la mitad de la pista y después recién retomaban el óvalo en una forma casi en ángulo recto. Bueno, y todavía corrían los autos con motor delantero. Uh-huh. Y Ternengo había hecho el mejor tiempo, largó primero y y había hecho ese tramo transversal a la pista el óvalo chico se llamaba. Bueno, es transversal y estaba ya tomando la recta hacia el curvón. Y este auto, no sé si le rompió la dirección, qué pasó, cortó camino y vino y ¡pam! Que lo cruzó y quedó montado sobre el otro. Héctor San Martino de Mendoza. Bueno, yo creí que a Ternengo lo había decapitado. Qué susto me pegué. Entonces fuimos corriendo hacia el auto y hubo gente que llegó antes que yo y ya estaban levantándolo. Y cuando llego, me encuentro con que están levantando el auto y a medida que levantaban el auto, el Nene se iba incorporando y apareció sanito y entero. ¡Oh, qué alegría! Heriberto, ¿ese fue el único trabajo en Fórmula o hubo otros? No me acuerdo si hubo otro, pero a mí la Fórmula me parecía que era menos desafiante desde el punto de vista constructivo. Tal vez estoy equivocado, pero me parece que cuando los autos tienen carrocería, se suma un desafío importante. Hubo autos famosísimos. Hubo un Peugeot 505 que le hizo para Coco Fortunato, un auto tremendo, ¿no? Sí, en ese auto trabajamos un montón en los detalles. Trabajamos en una suspensión trasera que hace cosas, que las ruedas hacen cosas como si
como si tuviera la dirección en el eje trasero. Lo que hoy, perdón, lo que hoy le dicen el microgiro. Sí, pero un microgiro al que nosotros le dictamos la ley de movimiento, ¿no? Es decir, y funcionó muy bien. Y eso hacía que al final de la recta, especialmente la recta donde se viene rápido y es indispensable frenar, en esas circunstancias el coco podía frenar unos 8 o 10 metros después que los demás y llegaba a la recta en la misma velocidad que los otros, pero ya había ganado un puesto. Claro. Funcionó muy bien. Eso se lo ve clarito en esas imágenes que tanto se repitieron. Se lo ve a él lo lejos que está del yo-yo y de traverso cuando los dos se tocan en la curva y el coco viene lejos de ellos y posterga el frenaje, y lo posterga porque sabe que cuando va a frenar tiene las condiciones para hacerlo, porque si no hubiera venido y se hubiera pasado de largo. Eso es una cosa. Bueno, yo estoy haciendo la Liebre 4 ahora. Cuéntenos. Y estoy haciendo ese mismo mecanismo corregido y perfeccionado. ¿La Liebre 4 qué va a ser? ¿Un auto de calle? Un auto carrera calle, sí. Ah, tipo carrera cliente, como se decía antes. Sí, pero bueno, el carrera cliente es un auto de carrera hecho para un cliente, ¿no? Uh-huh. Pero el auto de calle, en este caso, el gran trabajo que da este auto es hacer compatibles las conductas de un auto que puede manejar la mujer del dueño tranquila para ir a comprar al supermercado, y que moviendo algunas palanquitas muy fáciles de mover, el auto puede tener cierto grado de espíritu corsístico, pero que puede ser gradual, porque en realidad si nosotros a un particular le damos el auto que puede manejar en la calle, digamos con 20 kilos por centímetro en la suspensión, es decir, cada 20 kilos baja 1 centímetro la suspensión, en ese grado, digamos, no podemos pasar a 110, que son 5 veces y media más de un solo golpe, porque el hombre no lo puede manejar. Por la rigidez, la dureza. No lo puede manejar por lo arisco que es. Es decir, el mismo movimiento que antes requería un movimiento del volante visible, acá necesita movimientos minúsculos. Y entonces eso lo tiene que aprender. Y entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Que tiene el primer grado, el segundo grado, el tercer grado y el grado final. Y muchos conductores que compren este auto nunca van a poder usar el grado final. Pero el grado anterior ya le va a permitir correr contra la Ferrari y los Porsche. Lo saluda. Este concepto de auto viene a ser básicamente como un control que va a tener la persona de la rigidez del auto, como si fuese un auto de competición en algún momento, que se regulaban barras desde el lugar del piloto, ¿no? Claro, bueno, en este caso las regulaciones son sumamente prácticas, no necesita herramienta, nada. Por eso nos ha llevado mucho tiempo diseñarlas, pero no las va a poder manejar él.
porque el peligro es que él intente pasar la última enseguida y se dé un golpe, y eso nos haría un perjuicio enorme por la reputación del auto. Entonces, lo que convenimos con el hombre cuando lo compra es que después que él se siente familiarizado con el auto, después de 20 días o un mes de uso, va al autódromo donde lo va a esperar un corredor o un ex corredor reconocido y que tenga condiciones didácticas también, porque hubiera sido muy difícil ponerlo a corredores que tienen poca paciencia para enseñar, ¿no es cierto? Bueno, entonces una persona con esas condiciones lo va a esperar, va a andar con él, qué sé yo, y le va a abrir la primera etapa. Y allí va a probar, y si el hombre es muy suficiente, porque suponete que hubiera corrido, le abre 3 etapas a la vez y queda para cuando se familiarice abrir la última. Bien, digamos que esto no va a ser un auto para un cliente cualquiera. Creo que va a tener que tener alguna condición muy, muy importante para que llegara a adquirir este auto, ¿no? No, porque cada uno va a parar en la etapa que le parezca que puede manejar bien. Bien. Es decir, al contrario, el auto va a ser más manso que los normales de esa categoría, que va a Ferrari, un Porsche, va a ser más manso que eso, pero en la primera etapa ya va a ser igual que un Porsche o que una Ferrari de calle. En la tercera ya va a ser un poco superior, y la última va a ser un auto de carrera realmente. ¿En qué motorización tendría? ¿Ya lo tiene decidido? Ya tengo 2 motores en el taller. Cuando ustedes vengan a Buenos Aires, si quieren venir a verlos, son hermosos, 2 Mercedes-Benz, 6 litros, 200, 650 caballos. Bueno, ¿cómo fue el inicio de fabricar las máquinas para los amortiguadores? Fue idea de mi hijo Alejandro, que siempre estuvo buscando algún accesorio que tuviera que ver con la competición para él fabricarlo. Y hicimos la primera máquina. Era una época en que yo no podía ayudarle a invertir en el desarrollo de la primera máquina. Entonces él fue al IDVA, a la Facultad de Ingeniería, que era de la Marina inicialmente, y que es uno de los niveles máximos de Argentina en cuanto a crear profesionales de ingeniería, y le propuso a una ingeniera que estaba a cargo de la parte de trabajos prácticos hacer una máquina. Él se hacía cargo de todo el diseño y de dirigir la construcción, y ellos se hacían cargo de la compra de todos los materiales. Y la mujer estuvo de acuerdo, pero al final ellos se quedaban con la máquina y él se quedaba con el know-how, con la posibilidad de seguirla fabricando. Y cada uno cumplió al pie de la letra y con creces la responsabilidad que asumió. Y ahí está Linti todavía utilizando esa máquina. Bien. ¿Usted hizo un desarrollo para un auto para Dakar? Hice un desarrollo para el auto del Dakar y lo tengo en el taller. Es posiblemente el proyecto con más innovaciones que hice en mi vida. Pero bueno, lo que nos pasó es que somos muy entusiastas construyendo, pero no somos buenos vendiendo nuestro producto. Y
y no conseguimos la otra parte, porque la idea nuestra era que hacíamos el auto y se lo entregamos a un equipo que quisiera pelear la punta. Y nunca encontramos ese equipo, nunca encontramos quienes nos acompañen en eso. Pero al auto lo probamos con varios miles de kilómetros y todas las cosas que habíamos introducido como novedades funcionaron. Pero no conseguimos un equipo que quisiera operarlo pretendiendo ir a la punta. Conseguíamos equipos que querían dar la vuelta y nosotros les decíamos, señores, no, nosotros no hemos trabajado e invertido en todo eso para que alguien se divierta simplemente. No, queremos ver cómo funciona y para eso necesitamos un piloto que vaya hasta que el auto se rompa si es que se tiene que romper. Y en algún momento será la primera vez que rompe algo, que rompe algunas cosas y las arreglaremos. La segunda vez ya tenemos una alta probabilidad de que llegue. Y la tercera vez casi seguramente tiene que llegar. Y llegando, el auto tenía muchas chances, porque tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tiene un diferencial inteligente que sensa la posición del volante y hace que las ruedas traseras funcionen de acuerdo a cómo está el volante. Entonces eso evita que en la arena o en el barro una rueda patine y te quede sin tracción. Y es un blocante que nunca se usó. El embrague, por ejemplo, tiene circulación de aire, de agua por dentro de los discos. Entonces, cuando funciona, la centrífuga hace que el aire pase por agujeritos radiales dentro de los discos, sea recogida y vuelta a meter dentro del circuito. Entonces, hemos andado varios miles de kilómetros con el auto, el embrague está intacto. Qué bárbaro. Sí. Hace un instante veíamos el proyecto de este prototipo Pronelo y curiosamente también hay un proyecto que está guardado. Yo lo llamo estar guardado, igual que el del prototipo. Alguien va a aparecer en la vida y lo va a reflotar seguramente y lo va a llamar. Porque hay el MAP, llamado MAP, Mini Auto Popular Argentino, ¿no? Así es. Sí. Yo no sé, ese proyecto se avanzó muchísimo, están los moldes, se podría hacer una serie pequeña para probar y todo. El tema es que el tema de los costos ha cambiado mucho desde aquel proyecto ahora. Quizás sería un proyecto para hacer en China, o gran parte en China, pero las ecuaciones en lo económico, y era donde este proyecto tenía su base, han cambiado enormemente. Ese proyecto tenemos el motor funcionando, los moldes para fabricar la carrocería funcionando. Lo que pasa es que como el proyecto se hizo con fondos de la Ley de Investigación y Desarrollo de la Nación, en este caso a través de la provincia de Buenos Aires, se hizo cumpliendo etapas, ensayos, etcétera, todo preestablecido. Por eso no tenemos todavía una unidad probándose, porque esa era la etapa que seguía cuando
se pelean Menem y Duhalde y el proyecto paga el pato. ¿Qué le hubiera gustado hacer? ¿Qué es lo que le faltó hacer? Porque, a ver, nos apabulló con tantas iniciativas, que estoy desconcertado. Digo, Heriberto, ¿qué es lo que le hubiera gustado hacer? ¿Qué le faltó hacer? Y muchos proyectos que no vieron la luz, ¿no? Pero ahora lo que me falta hacer es la Libre 4. Y hay una cosa que yo no comento mucho porque el momento de darle auge a eso es cuando la Libre esté pronta, esté ahí para verla y para usarla. Realmente el Wayland tiene una gran notoriedad porque fue el primer auto en el mundo que tuvo efecto suelo, pero la Liebre es posiblemente el auto más ganador del mundo. Eso es una cosa que nosotros tenemos que dar a averiguar al récord Guinness, que no es, como es lógico, no es barato porque no es fácil investigar una cosa tan dispersa, porque el mundo es muy grande y ha habido muchos autos, y nosotros creemos que la Liebre ha sido el auto más ganador. Tal vez nos equivoquemos, pero por ejemplo el Porsche 917 ganó en todo lo que se puso, pero su periodo fue mucho más corto y su cantidad de carreras ganadas son mucho menor que las Liebres. Las Liebres tuvieron la ventaja de ser muchas. Claro. Pero ganaron carreras a cansarse y campeonatos. Ganaron en Argentina 4 campeonatos. Ganaron todos los que corrieron en Argentina. En Chile también. El último año en Argentina, en la categoría que corrieron, ganaron todas las carreras del año. Por eso el Automóvil Club canceló esa categoría porque se había transformado en monomarca. Ahí fue cuando emigran a Chile. Primero va Galvato con una Liebre a la que le había puesto un motor V8. Esto fue en el año 72, me parece, por ahí. Va Galvato y con el campeonato empezado, gana tantas carreras que les gana el campeonato a los Mustang, Camaros, Corvette, a todos esos autos, digamos, hace un desastre. Bueno, ahí los chilenos dijeron, el asunto es poner nuestros motores, que son muy potentes, para cerrar la cuestión. Galvato también había ganado con un motor V8, con un motor 8 en B, que eran lo que usaban ellos, pero fundamentalmente usaban el Chevrolet, con un montón de caballos, y funcionó muy bien. Bueno, y de ahí entonces corrieron 19 años y ganaron el campeonato 15 veces. Qué bárbaro. No creo que exista en el mundo algo de tanta duración y tantas carreras ganadas. Pairetti también usó una Liebre 3 que le llamaba Nova con motor Chevrolet. Exactamente, sí. Que me trajo bastantes problemas. En Ica, ¿no? En Ica trajo problemas. Claro, ¿por qué? Porque en realidad Ica a mí con ese auto me favoreció enormemente porque me daba los repuestos al costo, pero al costo que era increíblemente barato, ¿no? Y claro, se suponía que yo lo vendía con motor y todo, y yo nunca vendí una Liebre sin motor. Lo que pasa es que Pairetti agarró el Tornado preparado que tenía la Liebre que le vendí y le puso otro. ¿Yo cómo lo puedo impedir? Claro, claro, claro. Heriberto, se nos pasó la hora y un poco más, pero le quiero agradecer enormemente esta oportunidad que nos dio
Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por hacernos comprender un montón de cosas del automovilismo argentino, sea de competición o no, de esa época de gloria que usted vivió. Así es, sí. Fue una época una época increíble que coincidieron muchos factores, la participación de las fábricas invirtiendo lo que invirtieron. Eso tuvo también sus consecuencias porque nosotros después, casi todos los constructores de aquella época, queríamos algo más que el turismo de carretera, y el Automóvil Club nos dio piedra libre para que hiciéramos por prototipo, y nosotros exageramos la nota al punto que la hicimos inviable. Para los particulares, no para los de fábrica. Claro, y los demás éramos muy pocos para hacer la categoría. Muchísimas gracias. Que tenga usted un gran 2026. Ustedes también. Que les vaya muy bien. Y bueno, pronto voy a estar muy cerca. Voy a festejar mi cumpleaños en Morteros. Bueno. Sí, se va a venir acá cerquita, a unos 150 kilómetros estamos, de una ciudad maravillosa, Morteros. Así es. Sí, sí. Y yo de la ciudad de ustedes tengo muchos recuerdos. Yo creo que la mujer de uno de mis tíos era de ahí. Tengo muchos recuerdos, siempre se hablaba de la ciudad de ustedes. Heriberto, muchísimas gracias. Un saludo a su esposa por el aguante que nos tuvo y a su secretaria, Natalia. Nati, muchísimas gracias a vos por el esfuerzo que hiciste para que pudiéramos lograr esta gran conversación con don Heriberto. Muchas gracias a todos. Ahí están las dos. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Enormes gracias. Que tengan un gran 2026. Igualmente para ustedes. Adiós. El perrito. Nos olvidamos del nombre del perro. ¿Cómo se llama? La Lila. Bueno. Así que a todos, muchísimas gracias. Felicidades, que anden muy bien. Adiós.